A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. ¿Cómo están ustedes, estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos? Les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Como nosotros aquí en el Ecuador estamos abocándonos ya a unas próximas elecciones, me ha parecido tal vez curioso, interesante, dedicar algunas de estas charlas a la historia de los sistemas electorales en Occidente, para llegar después también a una pequeña historia de las elecciones, digamos así, en el Ecuador, sobre todo hablando no tanto de quién ganó, quién perdió, sino de los procesos, de las formas legales, de las formas institucionales que han ido cambiando a lo largo de nuestra historia. Pero antes, como es, me parece a mí muy explicable, hablar de lo que pasaba antes también en otras culturas. Nosotros tenemos que partir de un dato que es evidente. Las elecciones sirven para nombrar a alguien que represente al pueblo para tomar las decisiones de una u otra manera. Nosotros ahora vivimos en una democracia que tiene, como se dice desde hace más de 200 años, tres poderes o tres funciones: la función legislativa, la función judicial y la función ejecutiva. Los tres poderes o las tres funciones representan al pueblo. De eso no hay que dudar y no tampoco podemos olvidar este fundamento de la democracia. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial representan al pueblo. No están ahí para representar a grupos de poder, para representar a partidos políticos, para representar a una persona, a un grupo de familias, sino, como decía Francisco Suárez, a fines del siglo XVI, comienzo del XVII, representar a toda la comunidad. Pero como ustedes saben, hace bastantes siglos no había estos tres poderes. ¿Qué es lo que sucedía? Que en la práctica el poder se resumía y se concentraba en una persona o a lo más en un grupo de personas. Sin embargo, cada cierto tiempo el poder quedaba vacante. Me explico. Aún en las tribus más antiguas, si ustedes quieren en términos políticos, todavía sin un Estado organizado, debía haber quien dirija esa tribu, quien guíe la tribu tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Por esta razón, nosotros tenemos que recordar cómo se hacía. Hay una norma fundamental que es la siguiente: todo sistema para elegir a un nuevo gobernante tiene sus leyes, que pueden ser escritas, positivas, o pueden también ser leyes consuetudinarias, en otras palabras, leyes que vienen por tradición, por costumbre. Pero en ambos casos siempre se busca constituir de manera legal un poder, darle a alguien la capacidad de ordenar, de mandar, etcétera, pero de una forma que esté dentro de un marco legal. Eso es lo normal. Lógicamente habrá excepciones cuando una persona o un grupo de personas toman el poder fuera de la norma,
Sobre eso también hablaré un poco dentro de un momento. Entonces, lo normal es que cada cierto tiempo se renueve el ejercicio del poder. Nosotros podemos decir de manera, si ustedes quieren, un poco así, no muy exacta para un estudioso de la política, para un experto de la política, sí podemos decir que hay un cambio natural de gobernantes. Por ejemplo, en una monarquía, cuando muere el rey anterior y debe sucederle uno nuevo. Digo natural porque la muerte es un fenómeno natural. Y en las culturas antiguas y todavía hoy, lo que se acostumbra es que los reyes duren toda la vida. Son elegidos a perpetuidad, vitalicios, hasta que muere. Una vez que muere el rey, se elige o se nombra o, bueno, en fin, habrá uno que toma el poder. Al principio, como ustedes comprenderán, esto podía haber sido muy dependiente de la fuerza. Un capitán de soldados fieles a él se autonombra rey o jefe de la tribu. Pero claro, hay también otros jefes de soldados que tienen poder, que tienen influencia. Por eso poco a poco comienzan a aparecer dentro también de estas culturas monárquicas otras formas que no son simplemente la hereditaria de padre a hijo. Hay diferentes matices. Pongamos el caso, muere un rey. Hay culturas en donde le hereda el hijo mayor y no hay discusión. En cambio, hay otras culturas en donde le hereda el primer hijo nacido ya ejerciendo el difunto la monarquía. En otras culturas le hereda el pariente varón más cercano de mayor edad. Por ejemplo, durante un tiempo en el Imperio Otomano era frecuente que le herede al sultán muerto el tío, porque era el mayor de todos los varones. No siempre era el hijo, a veces podía ser un hermano. Claro que también había de vez en cuando miedo a que uno de los varones supervivientes asesinaran a otros, por eso muchas veces, o asesinaran al sultán, por eso muchas veces había asesinatos masivos cuando un sultán tomaba el poder, o un reyesuelo, un jefe de tribu, etcétera, depende de las circunstancias. Entonces, hay también estas herencias, digamos así, naturales con una serie de matices. En otras culturas, por ejemplo, entre los pueblos germánicos que bajaron del norte de Europa hacia el Imperio Romano, empujados por tribus eslavas, etcétera, allá a finales de la Edad Antigua, un poco antes de que comience la Edad Media, varios siglos duró este proceso. Entre los germanos, lo que se hacía es elegir a un miembro de un grupo de familias emparentadas entre sí. Los jefes guerreros se reunían una vez muerto el rey anterior y elegían a un miembro de un clan, podríamos decir. En términos germánicos, miembro de una cipe. Todos los elegibles debían descender de algún antepasado común que hubiese tenido cierta capacidad especial para gobernar, cierto prestigio más allá de lo normal para dirigir a la tribu y también mucha capacidad guerrera. Entonces se reunían los jefes militares y ellos elegían al futuro rey de manera también vitalicia. Esta forma de elección duró entre los germanos mucho tiempo. Los visigodos también tenían este sistema. No heredaba el hijo mayor del rey, sino uno de sus parientes, elegido por los llamados en España los magnates. Entonces nosotros tenemos aquí otra forma de elección, que no es la que yo he llamado natural, sino más bien, si ustedes quieren, artificial. Pero aquí también se cumplen una serie de normas, ¿verdad? Tiene que ser miembro de la CIPE, tiene que tener cierto prestigio, tiene que haber demostrado capacidad, en estos casos de las tribus germánicas, guerrera, etc. Entonces, hay una elección, pero reducida a un cierto grupo de personas. No todos eligen,
no todos pueden ser elegidos. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, vamos a hacer ahora la primera pausa. No se olviden, están ustedes con Carlos Freile en el programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, hablando hoy día de la historia precisamente de los sistemas electorales en Occidente. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Vamos a continuar en este momento conversando sobre los sistemas electorales en Occidente a lo largo de la historia. He estado dando algunas ideas generales, por ejemplo, de que todo sistema para elegir a un gobernante se basa en normas, que pueden ser escritas o pueden ser tradicionales. Cuando cesa el funcionario, el monarca, el gobernante anterior, depende también de las normas. Por ejemplo, en general, antiguamente era un cese natural por muerte. Muerte que puede ser también, la repetición natural, o puede ser también por asesinato, por un complot, etc. Entonces, estamos hablando aquí de un sistema para renovar el poder, que, como digo, viene desde muy antiguo. Hace más de 2000 años, en Occidente, las tribus ya elegían a quién va a gobernarles, a quién va a dirigirles. Ahora, también aquí hay ciertos matices. No en todas partes se elige un gobernante para todo, para todas las circunstancias. No. Muchas veces estas tribus viven sin gobernante en tiempos de paz. Se autorregulan dentro de las familias, dentro de los clanes, etc. Cuando hay algún conflicto, pueden solicitar el parecer de los magnates, de estos capitanes importantes, como yo digo, pero no necesariamente se nombra un gobernante. Se nombra un gobernante o un jefe en caso de guerra. Entonces, esto también puede pasar. Con el paso del tiempo, con el transcurrir del tiempo, ya se ve la necesidad de que siempre haya alguien que esté al mando, porque van surgiendo cada vez más conflictos, problemas entre los mismos pueblos de la tribu. Y aquí también surgirán otras denominaciones, nombrar a alguien que administre justicia en nombre del jefe, en nombre de los que gobiernan, en nombre de ese grupo de capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una renovación, que acabo de decir, puede ser natural o artificial. Pero de vez en cuando, a lo largo de la historia, y me adelanto a lo que veremos más tarde, de vez en cuando hay también lo que podríamos llamar una revolución. ¿Qué quiero decir? Ha estado gobernando un clan X, dentro del cual se elige al futuro gobernante, una cipe en germánico. Puede suceder que en un momento dado otro clan irrumpa en el proceso político, asesine a los principales miembros del clan gobernante para nombrar a uno de los nuevos. Esto es lo que nosotros podríamos llamar en cierta medida una revolución. No una revolución en sentido político porque no cambia el sistema, sino una revolución porque no es un proceso de cambio de simple renovación del gobernante dentro de las leyes, sino que se renueva con un golpe, con un acto de violencia, etc. Otra cosa es cuando ya hay una auténtica revolución.
vale decir cuando no solamente hay un cambio de gobernantes, sino también un cambio mayor o menor de sistema. Por ejemplo, en nuestro país, en el Ecuador, en 1895, Eloy Alfaro no tomó el poder por medio de elecciones populares. De hecho, Eloy Alfaro nunca ganó una elección popular, jamás de los jamases. Tomó el poder por las armas y no solamente tomó el poder, por eso se le llama revolución, sino que cambió la estructura del Estado, cambió la estructura de las relaciones entre Estado y sociedad sin tener en cuenta la opinión mayoritaria de la gente. Él impuso algo de manera revolucionaria. En 1917 sucedió algo similar en la Rusia de los zares. Los zares ya habían caído, el zar había abdicado, se había formado un gobierno con un príncipe, luego vino un militar, Kerensky, se convoca a elecciones, se reúne la Duma, que ya se había reunido antes de la renuncia de los zares, no es un invento de esta época, pero se reúne la Duma y en las elecciones para la Duma o Parlamento, los comunistas liderados por Vladimir Ilich Lenin alcanzan más o menos el 25% de los votos en toda Rusia. Esto significa que los comunistas, llamados bolcheviques, no tenían la mayoría necesaria para gobernar, más bien tenían la mayoría los socialdemócratas de Kerensky. Pero, sin entrar en detalles, Lenin hace una revolución, quita el poder a quienes realmente les correspondía ejercitarlo, se pone él y otros de gobernantes y cambia todo el sistema. Un tercer ejemplo, en 1945 hay elecciones en Hungría después de la Segunda Guerra Mundial y el partido de pequeños propietarios húngaros gana las elecciones con el 54% de los votos. Sin embargo, los comunistas también, con la ayuda de la Unión Soviética, imponen un gobierno no solamente que reemplaza al partido de los pequeños proletarios de manera abusiva, sino que cambia todo el orden establecido de una sociedad más o menos democrática, con problemas durante la guerra, hubo también dictaduras, etcétera, pero de una sociedad que se manejaba en base a partidos y que quería continuar en esa dirección, pues se instaura una dictadura del Partido Único y Partido Único Comunista, en donde las libertades cesan. Por eso, de ahora en adelante, tanto en el caso de Alfaro, como en el caso de Lenin, como en el caso de los comunistas en Hungría y en otros países después del año 45 al este del telón de acero, comienza todo un proceso sistemático de fraude electoral. O si ustedes quieren, comienza todo un proceso de fraude electoral sistemático. En nuestro país, por ejemplo, sobre eso volveré en próximas charlas, de 1895 a 1945 casi no hay elecciones libres. Sí hay un par por ahí de elecciones libres y justo en ese par de elecciones libres no ganan los liberales. En las elecciones que son fraudulentas ganan los liberales, de tal manera que eso hace. Igual pasará en la Rusia soviética, se impone un partido único y hay elecciones con candidato único y es lógicamente el que va a ganar. Además se controla por quién vota la población, de tal manera que no hay ninguna posibilidad de que gane un partido opositor. Ustedes saben que esta ha sido la tendencia de todos los países comunistas. Igual sucederá en los países detrás del telón de acero, como dije, en Hungría, en la Alemania llamada democrática, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Rumania y en la Yugoslavia, que después se separó del bloque soviético, pero siguió siendo comunista. En otras palabras, hay partido único. Habrá otros regímenes también que no son comunistas que emplean esto, ¿verdad? Que un tirano, un déspota, un dictador es elegido y reelegido, de tal manera que nadie puede hablar de elecciones libres porque todo el sistema está para servir a esta persona o a este grupo. Por eso también se puede hablar de lo que llamaba Octavio Paz la dictadura perfecta, cuando un partido gobierna de manera dictatorial, aunque haya elecciones, aunque se presenten pequeños partidos de oposición, pero pequeños partidos que todo el mundo sabe
no van a ganar las elecciones. Entonces, nosotros hemos visto algo así en general y hemos dado ejemplos en este momento de cómo también en los regímenes monárquicos puede haber elecciones para nombrar al rey. También, en otras circunstancias, no, poco a poco los reyes se van convirtiendo en reyes hereditarios, se van convirtiendo en reyes que reciben de su padre ese derecho. Por una razón u otra, muchas veces se ampara esto en la religión, otras veces se ampara en la tradición, independiente de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos encontramos nosotros con diferentes sistemas. Lo importante es recordar que a lo largo de la historia de Occidente, cuando cesa un poder por A, B o C razón, siempre es indispensable nombrar otro poder, nombrar otra persona. Y las formas para el nombramiento de otra persona o para que otra persona se haga cargo del poder, las formas, digo, son variadísimas. Nosotros no podemos ahora agotar todos estos sistemas, pero vamos a ver algo poco a poco. Mis queridos amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Ahora, conversando sobre los sistemas electorales en la historia occidental. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.